¿Qué tal? Soy Eduardo Semadeni, soy consultor de CEMES, Consultoría Financiera, y en este video que hemos preparado para ustedes, nuestro objetivo es hablar un poco sobre las finanzas en las pymes, que sin duda es un sector muy importante en México y que sin duda es importantísimo para lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, muchas veces las mismas empresas pymes no tienen una clara idea de lo que son propiamente la administración financiera y lo que es el manejo de los recursos, y por eso hemos querido hacer este breve video con el propósito de que pueda reflexionarse y meditarse en este aspecto importante. Así que, bueno, vamos a poder ilustrarlo esto a través de una presentación, a fin de que podamos nosotros poder explicar estos puntos importantes, ¿verdad? Que es para nosotros de capital importancia. Vamos entonces a analizar este aspecto sobre, y las finanzas en la pyme. ¿Qué es lo que tiene que tenerse en cuenta? Sobre todo aquellos que son los emprendedores, los que son los propietarios, ¿verdad? Los empresarios de estas empresas que son tan importantes y que tienen un peso importante en México. Bueno, vamos a dejar algunas ideas que les permita a ustedes meditar y reflexionar, independientemente si son directores o jefes de algún área o los mismos socios de una empresa, que es importante tomarlo y considerarlo, ¿verdad? En este sentido. Bien, como todos sabemos, normalmente las pymes, cuando se piensa en ellas como un modelo de negocio, como realmente lo son, que llegan a ser una empresa, que llegan a ser una unidad económica, eh, básicamente, ¿cuál es el concepto que se tiene por parte de los empresarios, ¿verdad? Por parte de los directores, jefes de las áreas que integran estas unidades económicas que son las empresas? Bueno, normalmente la estrategia está concentrada en estos cuatro elementos, lo que es básicamente el precio, el producto, la plaza y la promoción, que sin duda es un aspecto sumamente importante para que el modelo de negocio funcione, ¿verdad? Por lo tanto, si le preguntáramos a un empresario cuál es la estrategia de su modelo de negocio, seguramente hablaría de estos cuatro elementos o alguno de estos elementos, dos o tres elementos, y se centraría básicamente en este aspecto, ¿verdad? No obstante, un modelo de negocio puede ser exitoso por la estrategia y por el mismo modelo de si realmente es un negocio o no. Y ese es el punto importante. Muchas de ellas llegan a ser una empresa, pero la pregunta, ¿siguen siendo un modelo de negocio? O en otras palabras, ¿sigue siendo esta empresa un negocio? Y eso es algo importante, que no recae solo y exclusivamente en el modelo de negocio. Vamos a tratar de explicar a qué nos referimos. La verdadera situación de las pymes, como lo hemos mencionado en otros videos, eh, cuando nosotros pensamos en las finanzas de las pymes y les preguntamos a los empresarios, a los dueños de estas empresas, ¿por qué muchas fracasan? Hay que recordar que casi el 25%, de acuerdo a algunos datos que se tienen, el 25% de las pymes en México nada más duran 2 años. En promedio se llega a durar 7 años y medio. Pocas son las que llegan a durar hasta 25 años. Sin duda, a pesar de este marco tan difícil, en términos de la supervivencia de las empresas, que es un objetivo de la administración financiera, por cierto, eh, pues producen más del 50% del Producto Interno Bruto, generan un porcentaje altísimo de lo que son el empleo, lo que es el empleo en México. Entonces, ¿cómo un elemento tan importante llega a ser tan vulnerable ya en la práctica dentro de la economía de nuestro país, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿qué alcanzan a ver en el caso de los empresarios? Lo que es el problema a las que tienen que enfrentarse ellos como tal dentro de sus propias empresas. Obviamente muchas ya no existen.
¿Y qué es lo que ellos piensan que llevó a una situación tan difícil, verdad? De tal manera que tuvo que desaparecer. Cuando nosotros les preguntamos, como vimos al principio, sobre la estrategia de modelo de negocio de estos cuatro elementos, pues ellos siempre piensan sobre lo que es el mercado, ¿verdad? Es evidente que una empresa requiere de mercado para poder colocar su producto. Obviamente su producto, ya sea un bien o un servicio, tiene que satisfacer una necesidad, sea que resuelva un problema o que se genere una nueva o una situación novedosa, una innovación que haga ver que el consumidor pues lo requiere, aunque no se haya dado cuenta. Básicamente ese es uno de los objetivos, ¿no? De un modelo de negocio. Pero obviamente se concentran en el mercado, es decir, qué tantas personas van a comprar mi producto y que esto me permita tener en función de mis costos o de mis costos, qué rendimiento voy a tener. Pero todo depende del mercado y sin duda es un aspecto muy importante. Otro aspecto tiene que ver con la competencia, obvio, ¿verdad? Cuando ya se tiene un producto, ya sea un bien o un servicio, pues obviamente surgen otras empresas que también ofrecen el mismo bien o el mismo servicio. Por lo tanto, ese mercado pues está siendo peleado, ¿verdad? Por diferentes empresas que se dedican a lo mismo. Y muchas veces llega a ser tan segmentado que en muchas ocasiones a veces ya el mercado no da lo suficiente para poder generar los ingresos que las empresas necesitan. Entonces, los empresarios se concentran básicamente en estos dos aspectos, el mercado y la competencia. Mercado y competencia, solamente, lo cual es correcto, pero no es suficiente. Y menos en términos de finanzas. Vamos a ver por qué. Otro aspecto es que cuando las cosas se complican para las pymes, muchos dicen que se debe a las políticas que adopta el gobierno. Es decir, obviamente se generó esta situación o esta condición, se dio esta circunstancia y en México, con tanta polarización que ha habido durante mucho tiempo en términos políticos, pues hay veces que el tema político sobresale y se le da más prioridad que sobre el ámbito económico financiero, que esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? De tal manera que muchos, cuando ven que el mercado no funcionó y que la competencia está muy hostil, pues muchas veces dicen los empresarios, pues es que también las circunstancias en nuestro país en cuanto a aspectos de gobernanza, pues no han sido las que me han ayudado o me han beneficiado. Y por eso tengo problemas o por eso muchas empresas pymes han fracasado. También ellos expresan la falta de crédito y este punto sin duda es importante y es una realidad, la falta de crédito para las pymes, ¿verdad? Sin embargo, este aspecto sobre la falta de crédito no solamente se puede decir que depende del mercado y depende de la competencia. Evidentemente, una empresa llega a ser sujeto de crédito si tiene las condiciones financieras adecuadas para poder pedir un crédito, es decir, para ser sujeto a crédito. Obviamente depende del mercado y también de la competencia, pero también depende de la forma en la que yo estoy utilizando mis recursos económicos, es decir, en otras palabras, el dinero. Por lo tanto, cuando las empresas necesitan crédito, ahí es donde viene el problema. Vamos a ver algunos datos importantes, duros, que nos van a manifestar que aquí los empresarios, sin duda, tienen mucha razón. Y el otro aspecto son episodios de recesión. Hay empresas pymes que van funcionando, que ahí la van llevando, ¿verdad? Sobreviven, superviven, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando se presenta la crisis, entonces, pues las empresas pymes, muchas de ellas caen, ¿no? Y desaparecen. Y hay veces que algunas resisten una o dos crisis, pero ya una tercera crisis probablemente no la resisten y ya tienen que terminar sus actividades. Y esto realmente es bastante penoso por lo que decíamos al principio. Entonces, si estos son elementos importantes, pero no son los suficientes para poder entender, la pregunta entonces sería cuáles serían las verdaderas causas que hacen que la condición de la pyme se complique. Primera, hay falta de planeación de recursos económicos e inversión. Es decir, las empresas no planean, sino que más bien se dejan llevar por su intuición y su experiencia. No queremos decir que esto sea malo, pero sin duda no es suficiente. Para tener planeación necesitamos datos que fundamenten lo que estamos nosotros decidiendo. Y obviamente esta condición de falta de planeación
pues pega directamente en cuanto a inversión, porque a veces la inversión que se realizan no son lo suficientemente estratégicas para poder ayudar financieramente a la empresa. Por supuesto, hay un desequilibrio en el capital de trabajo, es decir, algunas empresas invierten más de lo necesario en su capital de trabajo y algunas invierten menos de lo necesario en capital de trabajo. Entonces hay un desequilibrio que obviamente afecta directamente a la liquidez y que también puede provocar un problema de solvencia. Por otro lado, no hay política de reinversión de utilidades. ¿Por qué? Porque no hay política de inversión, no hay política de financiamiento y esto ocasiona muchas veces que el rendimiento o la utilidad que se genera llega a ser insuficiente para no depender tanto del financiamiento. Es decir, si una empresa llega a tener utilidades suficientes, pues estas deben ser utilizadas para reinvertirlas. Esto hará que haya un autofinanciamiento, lo cual obviamente hace que uno dependa menos del financiamiento y que obviamente en momentos como los actuales, donde el crédito es muy caro, pues se vea menos afectado por esa condición, lo cual habla de que no solamente estamos viendo afectado o que haya un efecto tanto en la liquidez y la solvencia de la empresa, sino también en la estabilidad en cuanto a las deudas que se refieren, ¿no? Sobre este punto en particular. ¿Qué es el problema? Las decisiones sin fundamento, ¿verdad? Como decíamos, aunque la experiencia es muy importante, no es lo único que se debe utilizar para poder tomar decisiones. Por más tiempo que se lleve en el negocio o se lleve en ese ambiente de negocio, no es suficiente por muchas razones, ¿verdad? Y por supuesto, también el desconocimiento del entorno económico y se toman decisiones que no van coherentes a lo que estamos esperando en el escenario económico. Eso es lo que mencionábamos hace un momento, de algunos datos que estábamos nosotros comentando. En promedio, la vida de las empresas en México es de 7.7 años, ¿verdad? Obviamente hay un difícil ambiente competitivo, es hostil, definitivamente todo el mundo quiere la mayor parte del pastel, pero obviamente también hay una amenaza en el entorno económico que son muchos de los aspectos que no se toman en cuenta o casi no se toman en cuenta, ¿no? Por decir un ejemplo, si estamos hablando de una política expansiva o restrictiva en política monetaria por parte del Banco de México, pues quizá lo escuchamos, pero no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en términos de la estrategia de mercado, es decir, el precio, el producto, la promoción, todos estos aspectos, pero no pensamos en el entorno económico y que obviamente la empresa está dentro de las aguas de un modelo de negocio que sin duda debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, lo que está pasando con respecto a las pymes, como decíamos hace un momento, que tienen razón los empresarios, es que definitivamente hay falta de crédito. ¿Por qué? Uno, porque los costos del financiamiento para las empresas pymes realmente son muy altos. Y cuando analizamos la rentabilidad, quizá a través del cálculo del costo de capital de la empresa, muchas de estas empresas tienen una rentabilidad del 6%. La pregunta es, ¿cómo pago yo un financiamiento del 12% si yo tengo una rentabilidad del 6%? Para empezar, conozco la rentabilidad de mi empresa, es la utilidad neta la que me va a decir cuál es la rentabilidad de mi empresa. ¿Es esa realmente la que yo debo tomar en cuenta? Lo que conocemos como el ROE, ¿no? El rendimiento sobre el capital. Bueno, en parte sí, pero en parte no. Y no es suficiente el rendimiento sobre el capital. Necesitamos otros indicadores que nos permitan ver si hay la posibilidad de poder hacer frente a un financiamiento a esos niveles de costo, ¿verdad? Eh, Obviamente, los intermediarios financieros, como la banca, por ejemplo, que es un sector del sistema financiero mexicano, pues se da cuenta de que no están teniendo el rendimiento que se requiere y por lo tanto la ven a las pymes como un elemento de alto riesgo, ¿verdad? Y obviamente les suben el costo del crédito y muchas veces pues no les dan el crédito. Y obviamente todas las empresas tienen necesidad de tener que tener capital para poder realizar pues todo lo que conlleva con el modelo de negocio. Y muchas veces obviamente, lamentablemente muchas de las empresas pymes que son empresas familiares, pues no tienen mucha idea de cómo reinvertir las utilidades. Más bien empiezan a ordeñar la empresa y empiezan a gastarse el dinero y en lugar de reinvertirlo,
pues lo utilizan de manera personal, lo cual obviamente es un error bastante importante, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que el banco ve? ¿Qué es lo que ven los intermediarios financieros? La falta de capacidad para acumular capital. Y de esa manera, si se tiene esa acumulación de capital, pues los bancos lo verían menos riesgoso. Y por lo tanto, el costo del dinero sería menor. Pero también, obviamente, eso depende del entorno económico. El asunto es que este tipo de asuntos, de cuestiones, pues efectivamente empiezan a generar círculos viciosos, que como decimos, puede ser que una empresa pyme sobreviva a una crisis, luego a otra crisis, pero posiblemente la tercera crisis ya no la pueda soportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el modelo de negocio es un buen modelo de negocio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo qué pasa en sí? Nosotros nos vamos a enfocar en el ámbito del financiamiento, es decir, la obtención de capital. Estas son algunas gráficas, también las hemos analizado en otros videos, que da el Banco de México sobre lo que es el crédito o el comportamiento del crédito en relación a las pymes. Lo que queremos señalar aquí de forma muy sencilla y rápida es que comparen ustedes el crédito que se le otorga por parte de la banca a las empresas grandes y ustedes compárenlo con lo que se da a las pymes, que es este pedacito, ¿no? Definitivamente, pues el tamaño de crédito es mucho menor en esos términos, ¿no? Y aquí estamos hablando de miles de millones de pesos. Pero aquí lo vemos en términos de estructura del saldo total, en términos porcentuales, y volvemos a ver la misma realidad. Vemos que hay más crédito para empresas grandes que para las propias pymes, ¿no? Los bancos no dan mucho crédito. Ahora, compárenlo con lo que es el consumo y la vivienda, pues ni siquiera a las pymes se les puede comparar, ¿no? Y aquí lo vemos con claridad. Y otro detalle, dadas las condiciones que se estaban presentando por la pandemia y algunas otras perspectivas de ralentización económica, pues el crédito de por sí va a la baja, es decir, el otorgamiento de crédito de la banca a las empresas y algunos otros aspectos de consumo van a la baja, lo cual obviamente pues deteriora más la capacidad de obtener capital por parte de las empresas pymes, ¿no? Como decíamos. Aquí vemos obviamente pues cuál ha sido el comportamiento de las pymes, ¿verdad? En su evolución de participación de crédito y pues vemos que va a la baja. Nótese que para el 2012 había un crecimiento, pero posteriormente hubo una caída, ¿no? Y eso hay que considerarlo y tomarlo muy en cuenta. Este es en cuanto al sector privado no financiero y en cuanto al crédito bancario a las empresas, pues también se ve en términos de PYME como una tendencia va definitivamente a la baja. Esa es una realidad y que obviamente tienen razón los empresarios, el que ellos se den cuenta de eso, porque van a los bancos y piden prestado y no se los dan. Aquí vemos cómo está la tasa de crecimiento del crédito, si nos enfocamos propiamente en las pymes, pues sí vemos cómo hubo un dato negativo, ¿verdad? Luego un dato muy modesto en términos positivos, luego otra vez se cayó para el 2020 y para el 2021 se presenta otra vez un comportamiento negativo, ¿no? En términos de crédito. Y noten ustedes en esta gráfica, cuando hablamos de la cartera de crédito, vemos cómo la pyme tenía un buen comportamiento, pero luego de ir de primer lugar, para el 2017-18, pues se viene para abajo, ¿no? Lo cual obviamente es una evidencia de que no hay un canal de poder solicitar crédito, ¿no? En este sentido, lo cual obviamente afecta a las empresas. Y el otro aspecto, y aquí es donde queremos venir a empezar a tener una idea. Vemos cómo las empresas tienen problemas en términos de las pymes, en términos de moratoria, ¿sí? Este aspecto es importante. Recuerden que la morosidad se refiere a que no se paga el crédito y eso provoca que además de la tasa ordinaria que les están cobrando, también les cobran una tasa moratoria y también les cobran una comisión de cobranza o pago por cobranza, lo cual está representada por el CAT, que el Banco de México le pide a los intermediarios que presten mucha atención. Entonces, este es el aspecto importante, aunque está bajando la morosidad, mucho de la caída de la morosidad, pues sin duda alguna se debe a que no se le está dando crédito, no tanto a que mejore la situación financiera, y ese es el punto. Aunque sea un buen modelo de negocio, evidentemente el que se suba a la morosidad significa que la empresa ya tiene algunos problemas financieros, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo esto presente y por eso vemos que a empresas grandes pues les cobran
alrededor de promedio del 6.3%, cuando a la pyme se le cobra el 11.8%. Y obviamente el riesgo pues está aquí por la morosidad, y eso hace que entonces los riesgos sean mayores, ¿no? Y los créditos van desde 10.1% hasta el 12.6%. Entonces, esto sin duda es una realidad evidente en el caso de los empresas pymes que no consiguen capital para poder apalancar propiamente sus actividades. Ahora, aquí viene un detalle importante. En términos de las pymes que tenemos aquí, fíjense que la mayoría sí lleva contabilidad. Sí lleva una contabilidad. Por ejemplo, vemos que el 59.8% de las pymes tiene el servicio de un contador y el 33.5% usan paquetes de contabilidad. O sea, que sí se tiene el desempeño de utilizar contabilidad. Obviamente este dato de 2018 que da el INEGI, pero bueno, es uno de los últimos que se tienen, pero es evidente que las empresas llevan contabilidad. ¿Por qué le damos importancia a este aspecto de la contabilidad? Bueno, si nosotros preguntáramos de forma general en el ámbito de la profesión de los contadores, ¿cuáles serían realmente las razones por las cuales se contrata un contador? Una, por el manejo de los libros contables. Dos, para el control de los estados financieros. Control, ¿verdad? Es decir, el que de alguna forma se elaboren y se entreguen puntualmente los respectivos estados financieros, ¿verdad? Eh, que obviamente están relacionados con el negocio. ¿Para qué? Bueno, para usar esa información y, como dice aquí, la toma de cualquier tipo de decisión. Pero ahí está el problema. No se usan con ese propósito. Sí se toman para ciertas decisiones, pero no para decisiones importantes que tienen que ver con la empresa. Sirve para la declaración de impuestos, para asesoría de software contables, para transacciones contables, hablando de llevar los pagos que corresponden a la empresa, y las modalidades bajo las que pueden contratar un contador son que lo tienes tuyo para ti o lo tienes que contratar en términos externos, ¿no? Servicio contable. Esa es básicamente la contabilidad. ¿Y por qué lo sacamos? Bueno, de acuerdo a lo que es la norma de información financiera, algunos aspectos importantes, y vamos a señalar solamente esta parte de aquí. El contador nos da cierta información que sirven para que nosotros podamos usar esta información con el propósito de hacer lo siguiente: evaluar la empresa. Es decir, una empresa es un modelo de negocio, pero el hecho de ser un modelo de negocio significa que están usando de forma eficiente sus recursos económicos. No, no significa eso. Por eso aquí se habla de que los estados financieros nos permiten ver el comportamiento económico financiero para ver su estabilidad y su vulnerabilidad, independientemente del modelo de negocio que sea. Y por lo tanto, ver la eficiencia y la efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, que básicamente es lucrativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a que sí se haga o no se haga? Aquí lo señalamos: optimizar sus recursos, usar el financiamiento adecuado para poder retribuir, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Y obviamente determinar que la viabilidad de la empresa, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser útil para tomar las decisiones, ¿verdad? En este caso, lo que queremos es evaluar o cuantificar su impacto en un resultado y posición financiera, ¿verdad? Que ese es básicamente lo que se quiere con la información financiera. Por lo tanto, queremos entender que la estructura financiera que marca la empresa nos dice cuáles han sido las decisiones financieras de la empresa y poder evaluar si esas decisiones han sido buenas o han sido malas. Aunque obviamente se espera que nosotros evaluemos con anticipación para poder tomar las mejores decisiones financieras. Por lo tanto, la estructura económica y la estructura financiera, que de la estructura económica se espera un rendimiento y de la estructura de financiamiento son costos, ¿verdad? Que para el capital representa una rentabilidad, pero para la empresa representa un costo porque hay que pagarle esa rentabilidad al accionista. Bueno, tenemos que ver si esa estructura financiera está permitiendo generar en la estructura económica el rendimiento suficiente para poder cubrir los costos que se están dando. Pero eso va a depender de las decisiones que se estén tomando, independientemente del modelo de negocio del que se trate.
Todas las empresas tienen que tomar decisiones en cuanto a qué activos tienen que comprar e invertir, cómo van a conseguir el efectivo para invertir en esos activos para su modelo de negocio y administrar esos activos que compran de tal manera que puedan generar el flujo de efectivo necesario para cubrir los costos. Eso es básico. Por lo tanto, ¿qué tan importantes son las finanzas dentro de una empresa o desde luego una pyme? Básicamente, podemos decir que una administración financiera eficiente es cuando ofrece el mejor producto a precios más bajos, pagando salarios competitivos y aún así logren mejores rendimientos para sus accionistas. Esto pudiera ser de ficción, pero eso es una realidad. ¿Cómo se da? Cuando se manejan de manera eficaz y eficientemente los recursos económicos, porque la información financiera nos da la posibilidad de ver la situación económica de la empresa, ¿verdad? ¿Qué es el resultado de decisiones financieras acertadas? ¿Verdad? Pero dependen de la información que nosotros contemos. Miren, el problema es que la información financiera se utiliza para cuestiones fiscales nada más. Esa es una estrategia, pero hay muchas más estrategias financieras que deben de aplicarse, ¿verdad? Y para ello nosotros necesitamos la información financiera. Piénselo de la siguiente manera. Vamos a comparar una gallina de los huevos de oro con una empresa o un negocio, como negocio. ¿Usted qué haría? ¿Se preocuparía por los huevos nada más y pagar menos impuestos? ¿Y me despreocupo de la salud de la gallina? Bueno, si usted no se preocupa de la salud de la gallina, pues en realidad casi casi le va a usted a disparar. Y si se muere la gallina, pues se mueren también o ya no va a haber huevos de oro. El problema en México, sobre todo en las pymes, es que al contador, como lo vimos, lo utilizan para pagar menos impuestos. El aspecto fiscal es una estrategia, no cabe duda, pero básicamente hay que pensar qué es lo que estamos haciendo. En otras palabras, no estamos utilizando la información financiera para poder ver si las empresas realmente son o no son un negocio. ¿Qué es lo que genera valor en una empresa? Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y obviamente decisiones operativas en el capital de trabajo. Lo que queremos reflexionar hoy para ustedes es, el impuesto se calcula sobre la riqueza. Si produces más, pagas más. Si produces menos, pagas menos. Propiamente, el pagar los impuestos no está realmente generando valor. Lo que hace es maximizar la utilidad o el rendimiento tomando en cuenta la utilidad neta. ¿Sí me explico? Tomando en cuenta la utilidad neta. Pero ¿qué hay de la utilidad operativa? Si yo con aspectos fiscales incremento la utilidad neta, pues incremento el rendimiento, pero no incremento la creación de valor que me lo da la utilidad operativa. Entonces, hay que tomar en cuenta que pagar menos impuestos por la posibilidad de deducir nos ayuda a incrementar los rendimientos, pero no nos ayuda a incrementar el valor. Por lo tanto, el objetivo de la información financiera es ver y entender la diferencia entre el ahorro y la inversión, decisiones que se toman en la empresa para los recursos económicos. Distinguir la diferencia entre un gasto y una inversión, que tiene que ver con las decisiones financieras. Comprender la relación entre la inversión y el riesgo, que también tiene que ver con las decisiones financieras. Y ayuda a controlar los ingresos y los gastos. Y permite gestionar mejor los recursos económicos. Ese es el objetivo propiamente, pero en México no se utiliza de esa forma. El problema, el actual escenario económico y su perspectiva. Bueno, en el caso de la pyme hay que tener cuidado, porque además de lo que veíamos como la estrategia al principio, no hay que olvidar que hay aspectos externos como la política, los mercados afectados por cuestiones económicas y obviamente también pues, la política, ¿no? El gobierno es importante y eso afecta directamente a las pymes. Nuestro deseo es expresarles que es importante utilizar la información financiera con el propósito de hacer frente a algo que cíclicamente se va a presentar, que son las crisis. Crisis que se dan a nivel mundial, se pueden dar a nivel país, pueden ser financieras, económicas, crisis por empleo, crisis por deuda, crisis por austeridad, pero que presentan condiciones difíciles a las empresas.
Por lo tanto, las empresas tienen necesidad de utilizar su información financiera para poder ver, como vimos, sus fortalezas, pero también sus vulnerabilidades, para que de forma anticipada y oportuna se tomen las decisiones antes de cualquier crisis económica que básicamente está caracterizada por escasez de liquidez. Por lo tanto, un ciclo de un negocio depende de la respuesta a la comprensión que tienes de la crisis económica y la perspectiva que tienes de esa crisis. Por lo tanto, es importantísimo y de capital importancia que las empresas utilicen su información financiera para que puedan ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y así puedan hacer frente al entorno que se les está presentando. Por lo tanto, podemos decir, muchas veces hay problemas de mercado, sí, como dicen los empresarios, pero no es el resultado de una cuestión de mala gestión de marketing, sino simplemente la respuesta a una política monetaria que se está dando por parte del Banco Central y la respuesta que se está dando en política fiscal, ¿verdad?, por parte de la Secretaría de Hacienda, que obviamente va a tener un efecto directo, queramos o no, sobre los mercados. Pero esa es una realidad y lo debo entender. Y si ya tengo que esperar una crisis, porque estas son cíclicas, debo pensar qué tan preparado o no preparado estoy. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La información financiera, los estados financieros, pero manejándolos de una manera apropiada. Y hoy, pues, hemos querido reflexionar sobre este punto en particular, ¿verdad? Es importante utilizar la información financiera con fines de análisis y diagnóstico financiero y no solamente para el pago de impuestos. Ha sido un placer poder estar con ustedes en esta ocasión a través de este video. Recuerden que nuestro objetivo es poder dar ideas, conceptos que ayuden a mejorar su administración financiera. Y por supuesto, mostrar siempre nuestro deseo de que nosotros nos tratamos de ayudar y dar soporte financiero a empresas que carecen de su área financiera para que nosotros podamos ayudarles a hacer un diagnóstico y ayudarles a tomar decisiones que sean más acertadas para la supervivencia, la independencia y la autosuficiencia de las empresas. Soy Eduardo Semadeni, me dio mucho gusto tener contacto con todos ustedes. Que estén muy bien.